¿Te ha pasado que sabes exactamente lo que deberías pensar, pero sigues reaccionando igual? Sabes que preocuparte no ayuda, que no todo depende de ti, que Dios está contigo. Y aún así hay momentos en los que tu mente vuelve exactamente al mismo lugar. Si esto te ha pasado, quiero que te quedes, porque esta es una experiencia muy común en la vida real de personas que aman a Dios. Muchas veces creemos que el problema es que nos falta fe, disciplina o aprender algo nuevo. Hoy quiero ayudarte a mirar algo más profundo. Una cosa es haber escuchado, comprendido, incluso creer una verdad de la palabra de Dios. Y otra cosa es que esa verdad empiece a formar con el tiempo una manera nueva de responder y vivir. Comprender esta diferencia puede cambiar la forma en que miras lo que estás viviendo. Lo que estás experimentando no se explica siempre por ausencia de fe. También puede estar mostrando un proceso de formación. Mira, déjame ponerte un ejemplo. Imagina a una persona que lleva años escuchando que debe descansar en Dios. Lo sabe, lo cree, incluso podría enseñárselo a otra persona. Pero llega una dificultad económica, una situación con un hijo, un problema en el trabajo o una decisión importante. Y de repente se activa la ansiedad, vuelve la necesidad de control, vuelve la preocupación y entonces aparece una conclusión muy dolorosa. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué sigo igual? ¿Por qué sigo reaccionando así? Honestamente creo que muchas personas viven atrapadas en esta frustración porque piensan que haber escuchado, comprendido e incluso haber creído la verdad de la palabra de Dios debería producir inmediatamente una nueva manera de responder, como si nuestra forma de pensar, sentir y reaccionar se transformara automáticamente por haber recibido una verdad correcta. Pero la experiencia humana no funciona así. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Cómo empieza la verdad de la palabra de Dios a formar en nosotros una manera distinta de pensar, responder y vivir? Vamos a llegar ahí en un momento, pero primero necesito mostrarte algo que suele pasar desapercibido. Muchas veces pensamos que nuestra mente funciona como un computador. Le damos información correcta y automáticamente responde de una manera distinta, pero no funcionamos así. Los seres humanos aprendemos de maneras mucho más complejas. Aprendemos a través de experiencias, de repeticiones, de hábitos, de relaciones. Por eso una persona puede saber que no todo depende de ella y aún así sentir que tiene que cargar con todo. Por eso alguien puede saber que equivocarse no lo convierte en un fracaso y aún así tratarse con una dureza enorme cuando comete un error. Por eso alguien puede saber que Dios cuida de su vida y aún así vivir constantemente en alerta. Esto no significa que su proceso sea falso, tampoco significa que le falta fe. Significa que la verdad de la palabra de Dios puede ser escuchada, comprendida, creída y aún así necesita tiempo para formar nuevas respuestas en la mente, en el cuerpo y en la manera en que vivimos. Esto cambia muchísimo la conversación porque ya no estamos hablando simplemente de saber algo más, estamos hablando de formación. Y aquí hay algo que me parece sumamente importante. Muchas veces asumimos que nuestras reacciones vienen únicamente de nuestras convicciones. Pensamos, si ya sé esto, debería vivirlo automáticamente. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Nuestra mente no aprende solamente por lo que creemos, también aprende de aquello que vivimos, que repetimos, que observamos, de las conclusiones que fuimos sacando a lo largo de la vida. Quiero que pienses en algo. Ninguno de nosotros llegó a la vida adulta siendo una página en blanco. Todos llegamos con una historia, con experiencias que nos marcaron, con formas de protegernos que en algún momento tuvieron sentido, con maneras de responder que se fueron formando con el tiempo. Todo esto participa en la forma en que hoy interpretamos la realidad. Por eso una persona puede amar profundamente a Dios y al mismo tiempo sentir que tiene que cargar con todo. Ahí no estamos simplemente mirando una contradicción espiritual, estamos mirando una historia de formación. Durante años pudo haber aprendido que debía ser fuerte, que debía resolver, anticiparse, que debía hacerse responsable de todo. Entonces, cuando escucha una verdad como puedes descansar en Dios, esa verdad es real. Lo que ocurre es que esa verdad empieza a encontrarse con una historia que no se formó en un día, con respuestas internas que fueron practicadas durante mucho tiempo, con formas de vivir que necesitan ser acompañadas, renovadas y enseñadas de nuevo. Por eso la distancia entre lo que creemos y cómo reaccionamos
no siempre aparece porque nos falta fe. Muchas veces aparece porque todavía estamos aprendiendo a vivir desde la verdad de Dios revelada en su palabra. Y aquí es donde aparece algo que personalmente me parece profundamente esperanzador, porque significa que tu lucha no necesariamente demuestra fracaso, puede estar revelando algo completamente distinto. Quiero detenerme un momento porque esto no es solamente algo que veo en consulta, también es algo que toca nuestra vida real, nuestra forma de tratarnos, nuestra manera de acercarnos a Dios, nuestra forma de interpretar lo que sentimos cuando seguimos luchando con algo. Porque una cosa es mirar esto desde afuera y decir, claro, una persona puede saber algo y aún así estar aprendiendo a vivirlo. Pero otra cosa muy distinta es reconocerlo cuando nos pasa a nosotros, cuando somos nosotros los que volvemos a preocuparnos, los que reaccionamos desde la ansiedad, los que sentimos culpa por seguir luchando, los que pensamos, yo ya debería estar en otro lugar. Y por eso hoy quiero que pienses en esto. Puedes saber que tu valor no depende de tu desempeño y aún así estar aprendiendo a vivir desde esa verdad. Puedes saber que Dios no te ama más los días que haces todo bien y aún así estar aprendiendo a relacionarte con Él desde esa verdad. Puedes saber que descansar no es irresponsabilidad y aún así estar aprendiendo a permitirte descansar. ¿Notas la diferencia? No estamos hablando solamente de conocimiento, estamos hablando de la relación con tus pensamientos, con tus emociones, contigo mismo y de la relación con Dios. Esta es la idea que quizás quiero que recuerdes de todo este mensaje. Muchas veces el siguiente paso no es acumular más enseñanza, es permitir que la verdad de la palabra de Dios empiece a formar una manera distinta de pensar, responder y vivir. Porque una verdad puede ser conocida, creída y repetida y aún así necesitar ser aprendida en lo profundo de nuestra forma de vivir. Esto conecta profundamente con algo que vemos en la palabra de Dios. Uno de los textos más importantes cuando hablamos de renovación de la mente está en Romanos 12 y me parece sumamente importante que lo miremos con cuidado, porque muchas veces tomamos la renovación de la mente como si fuera una frase aislada, como si Pablo simplemente estuviera diciendo, cambia tus pensamientos, piensa mejor, esfuérzate más. Pero el contexto es mucho más profundo que eso. Antes de hablar de una mente renovada, Pablo viene hablando de la misericordia de Dios. Es decir, la renovación de la mente no aparece primero como una presión sobre la persona, aparece como una respuesta a la obra, la gracia y la misericordia de Dios. Renovar la mente no es intentar demostrarle a Dios que ya cambiamos, no es castigarnos porque todavía hay luchas internas, no es negar lo que sentimos para vernos más espirituales, tampoco es repetir frases correctas mientras por dentro seguimos viviendo desde miedo, culpa o control. Cuando Pablo habla de ser transformados mediante la renovación del entendimiento, está hablando de una obra profunda, una transformación que toca la manera en que pensamos, la manera en que interpretamos, en que discernimos, en que respondemos y en que vivimos delante de Dios en la vida real. Y eso aterriza muchísimo nuestra humanidad, porque la Biblia no niega que somos seres humanos, no niega que sentimos, que luchamos, que necesitamos ser formados. Al contrario, la palabra de Dios nos muestra una y otra vez que Dios trabaja con personas reales, personas con historia, con temor, preguntas, cansancio, procesos, con necesidad de dirección. Y desde ahí también podemos entender la renovación de la mente, no como una exigencia fría, sino como una invitación profunda a permitir que la verdad de Dios forme una manera nueva de vivir desde adentro. Por eso cuando hablamos de renovación de la mente, no estamos hablando solamente de cambiar pensamientos, estamos hablando de una transformación que alcanza nuestra forma de ver a Dios, nuestra forma de vernos a nosotros mismos, de interpretar lo que vivimos y nuestra forma de responder ante la vida. Quiero que llevemos esto a la vida real. Imagina que mañana aparece una situación que te activa, una conversación difícil, una preocupación económica, algo relacionado con tus hijos, un pensamiento que vuelve una y otra vez. Y tu reacción automática aparece. Aparece la preocupación, la ansiedad, la culpa, la necesidad de controlar. En ese momento, en lugar de concluir inmediatamente,
estoy mal, no he crecido, me falta fe, quiero proponerte una pregunta distinta. Una sola pregunta. ¿Qué estoy aprendiendo todavía a vivir? No para justificarte, no para evitar la responsabilidad, sino para observar lo que estás viviendo con mayor claridad. Porque esa pregunta abre espacio para la formación, abre espacio para el aprendizaje, abre espacio para la gracia y también abre espacio para la transformación. Este punto puede traer muchísimo alivio, porque cuando vuelves a preocuparte, reaccionas desde la ansiedad o sientes otra vez la necesidad de controlar algo. Suele aparecer una segunda batalla, ¿no? Ya no solamente luchas con lo que estás sintiendo, empiezas a luchar contra ti mismo. ¿Cómo es posible que todavía me pase esto? Yo ya debería estar más adelante, ya debería haber aprendido. Y honestamente creo que muchas veces sufrimos más por la forma en que nos relacionamos con lo que estamos viviendo que por la dificultad misma. Porque una cosa es experimentar una dificultad y otra muy distinta es convertir esa dificultad en una evidencia de que algo está mal contigo. Por eso cuando hablamos de renovación de la mente, no solamente estamos hablando de cambiar pensamientos, también estamos hablando de aprender a acompañarnos de una manera diferente mientras somos transformados. El problema no es que te falte fe, tampoco es que no hayas aprendido nada. Lo que estás viviendo puede estar mostrando una formación más profunda de lo que imaginabas. La transformación puede comenzar cuando Dios nos muestra algo nuevo y también madura cuando una verdad que ya conocemos empieza a tomar raíz en nuestra manera de pensar, sentir, decidir y responder. Por eso la renovación de la mente es una obra profunda. Alcanza nuestros pensamientos, acompaña nuestras emociones, ordena nuestra manera de mirarnos, forma nuestra respuesta ante la vida y nos enseña a caminar con Dios en lo cotidiano. Todo esto a la luz de su palabra y desde la misericordia de un Dios que nos llama a ser transformados y también obra profundamente en nosotros. Si esta conversación te ayudó, te invito a suscribirte al canal y seguir cerca de este espacio. Aquí vamos a seguir hablando de la mente, las emociones, la relación con Dios y la forma en que aprendemos a vivir desde la verdad que Él nos ha revelado en su palabra. Y si piensas que esta conversación podría ayudarle a alguien más, compártela. Alguien puede necesitar escuchar esto con calma. La renovación de la mente es una obra profunda de Dios en la vida real, en nuestros pensamientos, emociones, reacciones y decisiones cotidianas. Que la paz de Dios guarde tu mente y tu corazón y que la verdad de su palabra afirme en ti descanso, claridad y una confianza más profunda en Él.